Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y esta semana, Clara, estaremos estudiando, como siempre, la palabra de Dios. Pablo y los Efesios. Es la lección 1 para el 1 de julio del 2023. ¿Estás lista, Clara, a aprender? Estoy lista. Y estaremos aprendiendo muchas cosas. Yo he aprendido bastante, Clara. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Gracias, Santo Señor. Padre, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Ahora que vamos a seguir los pasos de Pablo en Éfeso, esa ciudad tan maravillosa, que tú nos ayudes a captar el mensaje que tú nos has enviado. Sí, Señor, queremos servirte, queremos estar contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues Clara Mercedes, el propósito siempre de la lección es presentar el mensaje de la Biblia. Y estamos contentos que este trimestre nos toca un libro completo de la Biblia para estudiar. Hemos de comenzar hablando de un nuevo trimestre, un nuevo maestro, un nuevo autor. Este autor, John McVeigh, presidente de Walla Walla College, y su esposa Pamela McVeigh. Qué placer verlos. Ellos tienen 2 hijos, Clara. ¿Quiénes son los hijos? Marshall y Macy. Y aquí los podemos ver en pantalla. Además, debemos saber que él es presidente y profesor de religión en la Universidad Adventista de Walla Walla, en College Place, Washington, Estados Unidos, donde se desempeña desde el 2006. Walla Walla College se convirtió en Walla Walla University, una preciosa institución de la cual estamos muy orgullosos y la recomendamos plenamente. Pero él no viene de Walla Walla, él nació en la familia de un pastor también llamado Kenneth McVeigh, y él es hijo de esta familia. Con su familia de origen, él creció en la fe y como creyente del Señor Jesús ha seguido el mensaje del Evangelio y ha sido miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde su edad temprana cuando se bautizó. Ahora como presidente completa su carrera y sigue sirviendo a nuestro Dios, del quien estoy muy orgulloso como mi amigo. Sí, Clara. Y él es un escritor muy prolífero y es mi amigo y le aprecio mucho, y el Señor nos seguirá guiando a través del estudio, Clara. Leamos la introducción. Pablo, una vez el alborotador de la economía de esta cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, ahora está marginado y encarcelado. Escribiendo desde la prisión, le preocupa que los creyentes en Éfeso puedan desanimarse, olvidando cualquier sentido activo de lo que significa ser discípulos de Jesús en la cultura sofisticada, urbana y completamente pagana de Éfeso. La biblioteca de Éfeso, puesta allí por Tiberio Julio Celsus, precioso edificio. Y qué privilegio fue visitar allí, Clara. Tenemos aquí algunas breves vistas de la ciudad. Y algo tan interesante, Johnny, en Éfeso, es que en ese tiempo, antes de Cristo, esa biblioteca tenía 4 pisos. Imagínense ustedes, 4 pisos. Era una cosa bellísima. Y el teatro todo es bellísimo, bellísimo. Sigamos entonces leyendo, Clara Mercedes. Efesios entonces habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado de cristiano. Enaltece a Cristo y acentúa la importancia de seguirlo como miembros comprometidos y activos de su iglesia mientras vivimos la esperanza de su regreso. Este trimestre
tenemos el privilegio de escuchar en oración Efesios y experimentar de nuevo la emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Claro, y escuchar en oración quiere decir que cuando estudiamos la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro que tenemos acceso al que la inspiró y la reveló. ¿Y quién es que la inspiró y la reveló? Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu entonces está con nosotros hoy, Clara Mercedes. Así es, Johnny Ramírez. Y así podemos nosotros recibir del mismo Espíritu palabra al estudiar. Clara, ¿quién era Apolos? Entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Detengámonos ahí, Clara. Johnny, pero venía de Alejandría, eso es que venía de Egipto. Egipto, del norte de Egipto, correcto. Norte de Egipto. Así que debemos asumir que era un judío converso al cristianismo, muy erudito, porque allá también había una biblioteca, la más grande, del mundo en su ese tiempo. Correcto. Sí. Y hay algo interesante, nos dice que este señor, este siervo, este judío llamado Apolos, no le dan título, era elocuente en las escrituras y tenía mucho cuidado de lo que decía la Biblia. Y por lo tanto tenía registros de los evangelios. Y esos evangelios que él tenía usaba como autoridad para enseñar la escritura. Date cuenta de la importancia de sola escritura, de la Biblia sola, como la iglesia protestante lo ha enseñado. Pero mira lo que le faltaba, sigue leyendo. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente, en otras palabras, Johnny era un discutidor, ¿Sí? a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Y esta idea de que Jesús era el Cristo, que él había estado enseñando en Éfeso, él lo había confirmado a través del estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra enseña que Jesús es el Cristo porque las señales que da, los detalles que da acerca de quién es el Cristo, el Mesías, se cumplen en la vida y la persona de Jesús. Así que Clara Mercedes, este Apolos hizo un trabajo excelente que Dios le dirigió. Ahora leemos entonces acerca de estas aventuras de Apolo para ver qué era lo que le faltaba. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Detengámonos, Clara Merced. Date cuenta, cuando Pablo llega a Éfeso, encuentra a las personas que Apolos había educado. Uh-huh. Pero Apolos no conocía acerca del Espíritu Santo. Y ellos dicen que ni siquiera sabían que existía. Entonces Pablo les pregunta: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir, pues después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lengua y profetizaban.
y eran entre todo como 12 hombres. Clara Mercedes, el detalle que nos está dando aquí es importantísimo. Primero, la importancia de la Biblia como fundamento. El Antiguo Testamento presentaba que Jesús era el Cristo. Ese es el punto de partida en la predicación del Evangelio. Pero eso no era suficiente, Clara Mercedes. Cuando Apolos les enseñó acerca de todo esto, allá en Éfeso, Pablo vino después. ¿Y qué fue lo que descubrió? Que no habían escuchado ni siquiera hablar del Espíritu Santo. Oró por ellos, los bautizó en nombre de Jesús. Les impuso las manos. Y todos empezaron a hablar en lenguas. Ay, Johnny, yo quisiera poder hablar en lenguas. ¿Por qué no hablamos en lenguas ahora, Johnny? Yo prefiero no entrar en ese tema, que en otro momento lo cubriremos. Sí, porque tomará mucho tiempo. Pero sí quiero seguir enfatizando la importancia del Espíritu Santo. No es suficiente leer la Biblia y como mensaje y como una serie de proposiciones. Es necesario la intervención del Espíritu Santo. Es lo que Santiago 1.5 habla. Cuando tengas falta de sabiduría, demándala a Dios. Dios a través del Espíritu viene a conversar con nosotros y ayudarnos a entender el mensaje que ha de seguirse. Y esto, Clara, nos muestra qué era importante para Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Así, Clara. Para Pablo, lo primero que aprendemos acerca de su mensaje es que el Espíritu Santo es central. Y esto también lo aprendemos en todo el libro de Hechos. Yo hago que mis estudiantes en clase lean el libro de Hechos y vean todas las veces que aparece la palabra Espíritu Santo. El nombre Espíritu Santo, pues son dos palabras. Y aparece un número grandísimo, y a veces Espíritu de Cristo. Un número grandísimo de veces, porque es la historia de cómo Dios interviene, de cómo Dios actuó. ¿Cuál es el punto número 2? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que no estamos disminuyendo, ni Pablo disminuyó la importancia de Jesús. Pero hay que recibir el Espíritu Santo. ¿Y el punto número 3? Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. No vamos de nuevo, Clara, no vamos a entrar en este asunto del don de lenguas, porque hay mucha confusión en la iglesia adventista en particular, y no queremos confundir más. Pero sí lo que queremos decir es que la Biblia lo dice, no lo inventé yo, no fui yo el que lo escribí, ¿verdad, Clara? No. ¿Dónde está? ¿Dónde lo leímos? En la Biblia. Y si la Biblia lo dice, ¿qué pasa? Yo lo creo. Y lo practico. Así que invitamos a los que están viendo este programa que oren a Dios para que les muestre qué quiere decir esto y cómo se va a cumplir en sus días. Nosotros no vamos a decir nada más sobre el don de lenguas y sobre la venida del Espíritu Santo, sino confirmar la importancia de la recepción del Espíritu Santo. Según Pedro, Jesús según Pedro en la casa del centurión. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, que no es Pablo únicamente que está dando la importancia del Espíritu Santo. Cuando Pablo va a la casa de Cornelio, que no conocía nada, aquí escuchamos el mensaje completo. Perdón, cuando Pedro, gracias. Lo que pasa es que comienzan con pelos todos, pero fue Pedro. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, escuchamos un mensaje tal como lo presentaban los judíos a los que no conocían nada. Porque Cornelio era un centurión romano. Y sabemos que no conocía nada porque inclusive cuando Pedro entra, lo primero que él hace es adorarlo. Y Pedro tiene que reprenderlo, no me adores. Lo levanta de las rodillas donde se había postrado frente a él. Y muestra entonces Pedro la doctrina de la iglesia primitiva. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Y este ungimiento le dio poder. Sigue leyendo. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este estar Dios con él era a través del Espíritu Santo y del poder que le había dado. Esto era lo importante.
Y era tan importante, Clara, que define mucho más que doctrina. Mira también lo que define. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedara por algunos días con ellos. Claro, aquí en la experiencia de Cornelio, que me fascina a mí, que me parece central. Me encanta. Encontramos los pasos de la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva y encontramos, como dije, algo más. No solamente la presentación de la doctrina, que no era suficiente hablar de Jesús, había que recibir el Espíritu Santo, sino que la recepción del Espíritu Santo era la señal para el bautismo. La pregunta no era, ¿conociste toda la doctrina? ¿Aceptaste toda la doctrina? ¿Estás practicando toda la doctrina? Esa no era la pregunta. ¿Y por qué Pedro llegó a esa conclusión, Clara Mercedes? ¿Por qué Pedro, en vez de pensar que había que hacer los judíos y encima de eso aceptar a Cristo como Salvador y cumplir todas las leyes judías y cumplir todos los mandamientos que Jesús enseñó para entonces bautizarlos? ¿Por qué Pedro decidió que había que bautizarlos de inmediato? A ver, ¿vamos de nuevo? Pues habían recibido el Espíritu Santo. Vuélvelo a leer, Clara. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Así que lo que hacía igual a los creyentes nuevos de la casa de Cornelio no era aceptar todas las doctrinas, que por cierto, ellos se quedaron y le enseñaron la doctrina y Cornelio estaba interesado en aprender la doctrina. Pero la clave es que lo primero que ocurre es escuchar el mensaje de Jesús. Lo segundo que ocurre es la recepción del Espíritu Santo una vez que aceptan el mensaje de Jesús. Y lo tercero es el bautismo. La membresía en el grupo cristiano primitivo no estaba supeditada, no estaba definida por la doctrina, sino por la recepción del Espíritu Santo. Vuélvelo a leer una vez más, Clara. ¿Acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Esto de igual que nosotros nos dice que Pedro, iba a decir Pablo, pero me detuve, que Pedro y los hermanos que estaban en la casa de Cornelio ya habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos entonces vieron como señal de igualdad que los gentiles que no conocían la ley, Cornelio que no conocía ni siquiera los mandamientos porque estaba adorando a Pedro como que fuera Dios, podía ser bautizado porque ya había sido aceptado por el Espíritu Santo. Y esto hace que el Concilio de Jerusalén, la iglesia primitiva, tome unas decisiones, Clara Mercedes. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. ¿Y cuál era el asunto? Aquí le puse el verso 1 del mismo libro y del mismo capítulo 15. Pues Johnny, el asunto es... Léelo, ahí está el asunto. Bueno, sí, voy a leerlo, pero después voy a decir algo también. Claro que Entonces, sí. Algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y por supuesto no era simplemente el rito de Moisés que ellos estaban enseñando, Clara Mercedes. Ellos estaban enseñando todas las normas y todas las leyes del pueblo judío. Todas cosas buenas que yo practico. Porque de hecho yo no usamos joyas, somos vegetarianos y veganos, no comemos carne inmunda. Nosotros somos legalistas, nosotros seguimos la ley. No estamos aquí recomendando que no se siga la ley. Pero seguir la ley no es la señal del cristianismo, es la señal de calidad de vida.
Es la señal de la mejor forma de vivir. La forma de saber si es cristiano es si ha recibido el Espíritu Santo o no. Si aceptó a Jesús y recibió el Espíritu Santo es cristiano. Lo demás es aprender cómo vivir la mejor vida. Pero eso no era lo que pensaban esos hermanitos que habían venido de Jerusalén. Estos judíos, que ellos iban al templo y adoraban en el templo, querían que los gentiles también hicieran lo mismo. Y mira lo que sucedió, el verso 7. Como se produjo una grande contienda. Entonces ahí hubo un pleito grandísimo, Johnny. Exacto. Se levantó Pedro y les dijo. Eran buenos dominicanos y puertorriqueños, claro. Sabían y discutir. También cubanos, les encantaba discutir. Sigue. Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones. Detengámonos aquí. De acuerdo a esta palabra clara, ¿a quién se le había asignado predicarle a los gentiles? A Pedro. Y Pedro se lo dijo a pero mí. Pero Pablo después dice que él es el encargado de ir a los gentiles. Así que por eso hay conflicto entre ellos dos, porque quieren ser los únicos. Pero Dios no tiene únicos en nada, Clara. Dios siempre usa a muchas personas. Pero no vamos a resolver esto. Dios es el que conoce los corazones. Sigue leyendo. Dio testimonio a favor de ellos al darle el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Ahí está la clave de por qué se está llevando a cabo este concilio. Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. ¿Viste eso? Léelo de nuevo. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Ya que purificó por la fe sus corazones. Y esto se manifestaba con la recepción del Espíritu Santo. Aunque ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ay, Clara, qué palabras. Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Pues del mismo modo que ellos, entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Así, Clara, que hay un conflicto grande. El libro de Éfeso no viene de la nada. El libro de Éfeso viene naciendo de ese diálogo y de ese conflicto entre judíos y gentiles, porque Éfeso era una ciudad gentil. Allí había una pequeña comunidad de judíos, pero no fueron los que patrocinaron el evangelio originalmente allí, sino que gentiles. Y se le unen algunos judíos después y otros vienen a visitarlos desde Jerusalén, tal vez venían a visitar familia, y empiezan a predicar y decir, tienen que ser igual que nosotros. Y como querían que fueran igual que ellos, se convirtió en una tremenda algazara, una pelea, una lucha. Porque dice la Biblia que no era pequeña, no quiere era decir pequeña. Que discutieron muchísimo. Y la discusión era sencilla. Se cumple la ley y todos los mandamientos según el Antiguo Testamento, como nosotros los adventistas del séptimo día creemos. La diferencia es, se hace esto para ser salvo. Lamentablemente, algunos adventistas no entienden la doctrina y piensan que guardar la ley es para ser salvo, pero no es para ser salvo, Clara. Es para calidad de vida. Comunícate eso. Porque cuando amamos a nuestros padres y los honramos, tenemos mejor calidad de vida, somos más felices. Por ejemplo, habla del séptimo mandamiento, que recomienda y que ordena solamente una esposa y solamente un esposo. ¿Eso da mejor calidad de vida o no? Da mejor calidad de vida, y cuando no estamos codiciando ni la mujer, ni el esposo, ni nada del prójimo, también somos más felices. En otras palabras, los mandamientos han sido dados para que tengamos mejor vida, que la calidad de nuestra vida sea mejor. El único que salva es Dios. Es Jesús, y por la fe
recibimos el Espíritu Santo. Johnny, y trayéndolo al día de hoy, esa experiencia que tuvo Pedro con Cornelio nos ayuda a amar a todos, a no menospreciar a nadie. Amén. Estos jóvenes que tienen una música más rápida y con otro ritmo, no pensar que por su ritmo no están alabando a Dios, sino que así como el Espíritu Santo se derramó sobre todos, Dios, el Espíritu Santo se puede derramar vayamos al tema, hoy en Clara, día. vayamos al tema, Clara. Vamos al tema, Johnny. Entonces, ¿qué enseñó Jesús, Clara Mercedes? No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Ya pasó el cielo y la tierra, No. Clara. Así que Todavía hay que guardar los mandamientos. Jesús enseñaba la importancia de guardar los mandamientos. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será considerado grande en el reino de Dios. Pues les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Jesús, Clara, enseñó a los judíos como judío y él enfatizaba la importancia de la predicación y el cumplimiento de todos los detalles de la ley. Mira qué más sucedió. A estos 12 los envió Jesús dándoles instrucciones. No vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracias han recibido, den de gracia. Así que Jesús les prohibió a los discípulos ir a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos, que eran mestizos judíos, porque esa era la visión original. Pero se aumentó la visión por causa del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya y que venga el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, porque Él va a dar más poder y Él va a hacer más que lo que hizo Jesús. Entonces, Clara Mercedes, este hacer más lo sigue presentando. No hay tiempo para leer esto, Clara, pero aquí habla de la mujer sirofenicia, Johnny, aquí, que Jesús rechazó como perra porque ella no debía recibir lo que debían recibir los hijos. Y ella entonces, por la fe, le contestó y le refutó a Jesús diciendo: sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Así que aunque Jesús no predicó a los gentiles y la gentil que encontró la llamó perra, de todas formas la aceptó por causa de la fe de ella, que el Espíritu Santo ya estaba obrando en la tierra, por supuesto, siempre ha estado obrando en la tierra, y Jesús así la abraza a la salvación. Pero no es sino hasta el Concilio de Jerusalén que oficialmente se abre la puerta para los gentiles y se crean entonces dos maneras de adoración. Pero estos detalles los seguiremos estudiando a través del estudio del libro de Éfesos durante todo este trimestre. Qué placer estudiar contigo, Clara Mercedes. Un placer estudiar contigo, Johnny Ramírez. Y le damos a todos entonces muchas gracias por compartir. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.